Una llamada telefónica privada, confidencial, de esas que nunca deberían salir a la luz, pero salió. Y en esa llamada se escucha todo, estrategias, los acuerdos bajo la mesa, las verdaderas intenciones, la voz de Alito Moreno sin filtros, sin cámaras, sin el discurso ensayado, hablando con uno de sus operadores más cercanos del PRI. Y lo que se dice ahí, bueno, deja muy claro por qué tanto esfuerzo en mantenerlo en secreto. ¿Qué se filtra cuando un político cree que nadie lo está escuchando? ¿Qué verdades salen cuando no hay público que impresionar? El audio comenzó a circular hace apenas unos días. Primero en grupos privados de WhatsApp, luego en Twitter, después en todos lados. Y aunque el equipo de Alito salió inmediatamente a decir que era falso, que era un montaje, que era una manipulación de sus enemigos, hay un problema. Expertos en audio ya lo analizaron y las conclusiones son claras. La voz es real, la conversación es real, el contenido es real. Lo que se escucha en esa llamada no es ningún invento, es Alito en su versión más cruda, más sincera, más peligrosa, hablando de cosas que el público jamás debería escuchar, coordinando movimientos que se supone no existen, planeando estrategias que oficialmente niega y lo más preocupante, hablando de dinero, mucho dinero. Dinero que supuestamente va y viene para mantener la estructura funcionando, como él mismo lo dice en la grabación. Pero aquí está el verdadero problema. No es solo lo que dice, es como lo dice, el tono, la naturalidad, como si estuviera hablando de algo completamente normal, como si repartir recursos, mover fichas, asegurar lealtades con efectivo fuera parte de la rutina diaria. Y probablemente lo es. Probablemente esta conversación que se filtró es apenas una de cientos que pasan todos los días. La diferencia es que esta vez alguien grabó, esta vez alguien decidió que el público tenía derecho a saber y ahora Alito está en una encrucijada. Niega algo que miles de personas ya escucharon, admite y trata de justificarlo, o hace lo que mejor sabe hacer, atacar, señalar enemigos, distraer. Alejandro Moreno no es un político improvisado. Lleva décadas en esto. Fue gobernador de Campeche. Llegó a la presidencia nacional del PRI en medio de una crisis del partido y desde entonces ha manejado el tricolor como si fuera una empresa personal. Reformó estatutos para concentrar más poder en su figura. Cambió reglas para poder reelegirse cuando antes eso no se permitía. Armó alianzas con partidos que históricamente fueron rivales, pero que de repente se volvieron socios cuando había puestos y presupuestos que repartir. Y durante todo ese proceso, Alito siempre ha mantenido el mismo discurso público. Estoy renovando al PRI, estoy salvando al partido. Todo lo que hago es por el bien de la militancia. Pero esta llamada filtrada muestra otra historia. Muestra que el bien de la militancia no es exactamente la prioridad. La grabación dura poco más de 12 minutos. 12 minutos donde Alito habla con un operador político cuyo nombre no se menciona explícitamente, pero que varios analistas ya identificaron como uno de los coordinadores estatales más leales a su proyecto. En esos 12 minutos se tocan varios temas. Primero, ¿cómo asegurar que ciertos diputados locales voten a favor de una reforma interna que le dará más facultades a la dirigencia nacional, o sea, a él? Segundo, ¿cómo manejar a los gobernadores que están mostrando resistencia y que, según palabras textuales de Alito, necesitan entender quién manda aquí? Tercero, y esto es lo más delicado, ¿cómo distribuir recursos económicos para garantizar lealtades antes de la próxima asamblea del partido? Recursos que, por cierto, no vienen del presupuesto oficial del PRI, vienen de otras fuentes, como se menciona en la llamada. ¿Cuáles fuentes? Esa es la pregunta que todos se están haciendo. En un momento de la conversación, Alito suena frustrado. Se queja de que hay muchos desleales dentro del partido. Dice que algunos priistas están hablando de más con periodistas. Y ahí es donde viene una frase que ya se volvió viral: a esos hay que cortarles el agua. Sin recursos no hacen nada. Y si no entienden por las buenas, pues ya sabes cómo se hace. Ya sabes cómo se hace. ¿Qué significa eso exactamente? Presión, represalias políticas, ¿algo peor? El operador del otro lado de la línea solo responde: entendido, jefe, se maneja. Y siguen hablando como si nada, como si estuvieran discutiendo el clima. Lo interesante es cómo la conversación revela la verdadera estructura de poder dentro del PRI, porque oficialmente el PRI es un partido democrático con órganos de decisión colegiada, con asambleas, con consejos políticos. Pero en esta llamada queda claro que todo eso es puro teatro. Las decisiones importantes las toma Alito, las líneas políticas las define Alito, los recursos los controla Alito y quien no esté de acuerdo simplemente queda fuera. No hay debate,
no hay votación, hay una sola voz y esa voz es la de él. Otra parte de la grabación toca el tema de las alianzas electorales. Alito habla sobre negociaciones con otros partidos para las próximas elecciones. Y aquí viene algo que muchos priistas de la vieja guardia no van a perdonar. Alito está dispuesto a ceder candidaturas importantes con tal de mantener su control sobre la dirigencia nacional. Dice textualmente: me vale que perdamos 3 gubernaturas y eso significa que mantengo el control del partido, porque sin el control no hay nada. Sin el control no hay nada. O sea, para Alito es más importante mantenerse como líder del PRI que ganar elecciones. Es más importante su poder personal que el éxito del partido, y eso para muchos militantes es una traición. El operador en la llamada le pregunta sobre un grupo de senadores que están pidiendo una auditoría interna al manejo de recursos del partido y la respuesta de Alito es reveladora. Esa auditoría no va a pasar. Ya hablé con quien tenía que hablar. Están controlados. Ya hablé con quien tenía que hablar. ¿Con quién? Con autoridades, con miembros del órgano interno de control del PRI, ¿con alguien externo? No se especifica, pero queda claro que hay mecanismos para bloquear cualquier intento de transparencia y esos mecanismos están funcionando porque hasta ahora ninguna auditoría seria se ha realizado. Los números del PRI siguen siendo un misterio y Alito sigue manejando todo sin rendir cuentas. La filtración de esta llamada no es casualidad. Alguien dentro del círculo cercano de Alito decidió que ya era suficiente. Alguien grabó, guardó el audio y esperó el momento indicado para soltarlo. Y el momento llegó justo cuando Alito estaba tratando de recuperarse del escándalo del video viral donde perdió los estribos frente a reporteros, justo cuando estaba intentando limpiar su imagen, justo cuando necesitaba proyectar control y estabilidad. Y de repente sale esto, una llamada donde queda expuesto como el operador político que siempre ha sido, sin máscaras, sin discursos bonitos, solo el Alito real, el que mueve hilos, el que reparte y quita recursos, el que presiona, el que controla. Las reacciones no se hicieron esperar. Dentro del PRI empezaron a circular comunicados internos, algunos grupos exigiendo explicaciones, otros pidiendo la renuncia de Alito, otros más, los leales, defendiéndolo y diciendo que todo es un complot. Pero la división es evidente. Hay priistas que ya no pueden seguir sosteniendo la narrativa de que Alito es la víctima. Hay dirigentes estatales que están viendo cómo sus bases se les caen porque la gente ya no quiere saber nada de un partido manejado así. Y hay militantes de a pie, esos que toda su vida han defendido al PRI, que están sintiendo vergüenza de que su partido esté en manos de alguien que habla así, que opera así, que ve la política como un negocio personal. Miles de comentarios analizando cada frase de la llamada, usuarios compartiendo fragmentos del audio con subtítulos, memes comparando las declaraciones públicas de Alito con lo que dice en privado. Y una conclusión generalizada: todo lo que Alito niega en público lo hace en privado. Todo lo que critica de otros políticos se lo practica. La hipocresía quedó expuesta y no hay comunicado que pueda borrar eso. Lo que muchos no entienden es por qué alguien tan experimentado como Alito cometería el error de tener esa conversación por teléfono en la era de las filtraciones, en la era donde cualquier llamada puede ser grabada. ¿Por qué hablar tan abiertamente de temas tan delicados? La respuesta probablemente es soberbia. Alito se siente intocable. Se siente tan poderoso dentro del PRI que cree que puede decir lo que sea sin consecuencias. Cree que su red de lealtades es tan sólida que nadie se atrevería a traicionarlo. Pero se equivocó porque dentro de cualquier estructura de poder, siempre hay alguien dispuesto a soltar la información correcta en el momento correcto. Siempre hay alguien que se cansa, alguien que ve las cosas y decide que el público merece saber. Analistas políticos ya están señalando que esta filtración podría ser el principio del fin para Alito, no solo por el contenido de la llamada, sino por lo que representa. Representa que hay fracturas internas en su círculo cercano. Representa que ya no todos están dispuestos a protegerlo. Representa que el miedo que generaba se está diluyendo. Y cuando un líder político empieza a perder el miedo que generaba, empieza a perder el poder. Porque en estructuras como el PRI, el poder no se basa solo en votos opuestos, se basa en lealtades. Y las lealtades se compran, se negocian, se mantienen con recursos y con miedo. Pero cuando el miedo se acaba y los recursos empiezan a escasear, las lealtades se evaporan. La parte más incómoda de la llamada para muchos es cuando Alito habla de los votantes. En un momento dice: la gente vota por lo que le des, no por ideas. Si les das despensas, votan. Si les das dinero, votan. No hay que complicarse. Es una frase que resume toda una filosofía política.
Una filosofía donde los ciudadanos no son personas con criterio, sino objetos que se pueden comprar. Una filosofía donde la democracia es solo un teatro y lo que realmente importa es quien tiene más recursos para mover a las masas. Y lo peor es que probablemente Alito no es el único que piensa así. Probablemente hay decenas de políticos de todos los partidos que operan bajo la misma lógica. Pero escucharlo tan explícitamente, tan sinvergüenza, es lo que molesta, porque confirma lo que muchos sospechan, que para ciertos políticos el voto del pueblo es solo una mercancía. También hay un fragmento donde se toca el tema del dinero que entra al partido de fuentes no oficiales. El operador pregunta, ¿y si preguntan de dónde salió? Y Alito responde, no van a preguntar. Y si preguntan, tú no sabes. Nadie sabe. El dinero llega, se usa y ya. No hay papeles que lo rastreen. No hay papeles que lo rastreen. Esa frase es clave porque sugiere que hay un sistema montado específicamente para que los recursos no dejen huella. Un sistema donde el dinero entra, se distribuye, cumple su función y desaparece del radar. Y si eso es cierto, si realmente existe ese sistema, las implicaciones legales son enormes. Estaríamos hablando de un esquema de financiamiento ilegal, de recursos que no aparecen en ninguna declaración, de dinero que se mueve en las sombras para comprar voluntades, para financiar campañas, para mantener estructuras. Organizaciones civiles ya están pidiendo que la Fiscalía General de la República investigue. Han presentado denuncias formales. Han solicitado que se analice la autenticidad del audio y que si se confirma se proceda legalmente. Pero aquí viene el problema. ¿Quién investiga a Alito? ¿Quién tiene el poder y la voluntad de meter mano en este asunto? Porque Alito no es un político cualquiera. Tiene años de relaciones, tiene contactos en todas las esferas y probablemente tiene información comprometedora de muchos otros. Ese es el juego. Todos se protegen entre sí porque todos tienen algo que esconder. Entonces, ¿realmente va a pasar algo o esto se va a quedar en otro escándalo más que se diluye con el tiempo? La pregunta que muchos priistas están haciendo es, ¿quién filtró la llamada? Porque quien sea que lo hizo sabía exactamente lo que estaba haciendo, sabía el impacto que tendría, sabía que esto no se iba a poder controlar con un comunicado de prensa y probablemente quien lo filtró tiene más material porque si tienes acceso a una conversación tan privada probablemente tienes acceso a más. Y eso es lo que tiene nervioso a Alito y a su círculo. No saben qué más puede salir. No saben qué otras llamadas, qué otros audios, qué otros documentos están esperando para ser revelados. Y esa incertidumbre es paralizante. Hay quienes especulan que la filtración viene de dentro del equipo de Alito. Alguien cercano, alguien que tiene acceso a sus comunicaciones, alguien que decidió que ya era momento de actuar. Otros creen que puede ser un grupo de priistas descontentos que contrató a alguien para hacer el trabajo sucio. Y hay quienes piensan que puede ser una operación externa de otro partido, de algún grupo de inteligencia, de quién sabe quién. Lo cierto es que la filtración existe, el audio está ahí y no se puede borrar. El equipo de comunicación de Alito ha intentado de todo. Primero dijeron que era falso, luego que estaba editado, después que estaba sacado de contexto y finalmente cuando vieron que nada de eso funcionaba, cambiaron de estrategia. Ahora presionan a quien filtró. Dicen que es un delito grabar conversaciones privadas, que quien lo hizo debe ser castigado, que esto es una acción en contra de la privacidad. Y técnicamente tienen razón en una cosa, grabar sin consentimiento puede ser ilegal, pero aquí está el dilema ético. Si grabar esa conversación era ilegal, el contenido de esa conversación también lo era. Porque si Alito está haciendo cosas ilegales, ¿importa que alguien lo grabara ilegalmente? Es como cuando se descubre una acción cuestionable gracias a una cámara de seguridad que no debería estar ahí. Sí, la cámara no debería estar, pero la acción sigue siendo cuestionable. La presión sobre Alito está llegando a niveles insostenibles. Además de esta filtración, siguen las acusaciones sobre su patrimonio, siguen las investigaciones periodísticas sobre propiedades inexplicables, siguen las denuncias de organizaciones civiles y ahora encima esto, una llamada donde él mismo se expone, donde él mismo confiesa sin quererlo cómo opera realmente. Y todo eso junto está generando una tormenta perfecta, una tormenta de la que probablemente no va a poder salir ileso. Dentro del PRI, los rumores de una rebelión interna se están intensificando. Hay grupos que ya están preparando el terreno para forzar la salida de Alito, no públicamente, porque eso sería una declaración de guerra abierta, pero en privado, en las reuniones, en las conversaciones entre dirigentes, el nombre de Alito ya no se pronuncia con el mismo respeto. Ahora se pronuncia con fastidio, con cansancio,
con el hartazgo de quien sabe que está amarrado a un proyecto que se está hundiendo y nadie quiere hundirse con él. La historia de esta filtración también dice mucho sobre el estado de la política mexicana en general, porque esto no es exclusivo del PRI, esto no es exclusivo de Alito, esto pasa en todos los partidos. Llamadas como estas se tienen todos los días en todas las estructuras políticas del país. La diferencia es que esta vez se filtró, esta vez quedó expuesta, pero ¿cuántas más existen? ¿Cuántas conversaciones similares se están teniendo en este momento en otros partidos con otros líderes planeando estrategias similares? Probablemente muchas, probablemente demasiadas. Lo que la gente común y corriente ve cuando escucha esta llamada es la confirmación de algo que ya sabían, que la política se maneja desde las sombras, que los discursos públicos son puro teatro, que las decisiones importantes no se toman en congresos ni en asambleas, sino en llamadas privadas, en reuniones secretas, en acuerdos que nadie documenta. Y eso genera desencanto, genera desconfianza, genera la sensación de que no importa por quién votes, todos son iguales, todos operan bajo las mismas reglas. Todos mienten en público y hacen lo que les conviene en privado. Pero aquí hay un punto importante. No todos son iguales. Hay políticos que sí creen en la transparencia, que sí rinden cuentas, que sí ven la política como servicio público y no como negocio personal. El problema es que esos políticos no suelen llegar a los puestos más altos, porque para llegar a los puestos más altos en el sistema actual tienes que jugar sucio, tienes que hacer pactos, tienes que moverte en las sombras y quien no lo hace, quien intenta hacerlo limpio, simplemente no llega. Entonces el sistema se perpetúa, los alitos de este país siguen llegando al poder y cuando llegan hacen exactamente lo que se escucha en esa llamada. La pregunta que queda es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando este tipo de prácticas? ¿Hasta cuándo vamos a seguir eligiendo a personas que en público hablan de democracia y en privado planean cómo manipularla? Porque el cambio no va a venir de arriba. Los que están arriba no tienen ningún incentivo para cambiar el sistema que los beneficia. El cambio tiene que venir de abajo, de los ciudadanos que se cansan, de los militantes que se rebelan, de las personas que dicen, ya no más. Y en el caso específico de Alito, el final parece estar cerca. No porque las instituciones vayan a actuar, probablemente no lo harán, sino porque su propio partido lo está abandonando, porque sus propios aliados están tomando distancia, porque la presión mediática y social es tan grande que ya no puede controlarla. Y cuando un político ya no puede controlar la narrativa, cuando pierde el manejo de su propia imagen, el final está cerca. Los días siguientes a la filtración van a ser cruciales porque Alito puede intentar dar la vuelta a la página, puede publicar todos los comunicados que quiera, puede salir en todos los medios amigos a decir que es una víctima, pero el audio ya está ahí, ya le escucharon millones de personas, ya se viralizó, ya quedó grabado en la memoria colectiva y no hay estrategia de comunicación que pueda borrar eso porque una cosa es que te acusen de algo y otra muy diferente es que te escuchen admitiendo ese algo con tus propias palabras. Lo más grave de todo esto no es solo lo que se dice en la llamada, es lo que representa. Representa un sistema completo de corrupción, representa una forma de hacer política donde los ciudadanos no importan, donde el dinero lo decide todo, donde las lealtades se compran, donde la democracia es solo una fachada. Y mientras sigamos permitiendo que personas así lleguen al poder, nada va a cambiar. El PRI puede caer, Alito puede salir, pero si no cambiamos la forma en que se hace política en este país, solo vamos a cambiar de nombres y de siglas. El sistema va a seguir igual. Las familias mexicanas que trabajan todos los días, que pagan sus impuestos, que tratan de sacar adelante a sus hijos, merecen algo mejor. Merecen líderes que de verdad los representen, que de verdad rindan cuentas, que no vean la política como un negocio personal, sino como un servicio. Pero para tener esos líderes, primero tenemos que dejar de tolerar a los que tenemos. Tenemos que dejar de normalizar la corrupción. Tenemos que dejar de decir todos son iguales y empezar a exigir que sean diferentes. Y Alito va a intentar sobrevivir a esto. Va a usar todos los recursos que tiene. Va a activar todos sus contactos. Va a prometer lo que sea necesario para mantenerse en el poder. Pero la pregunta es, ¿le va a funcionar o esta vez realmente se le salió de las manos? Porque hay escándalos de los que te recuperas, pero hay otros que te marcan para siempre. Y esta llamada filtrada es de esas que te marcan, es de esas que definen el final de una carrera política. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Alito va a poder salir de esta o finalmente llegó su hora? ¿Crees que alguien del PRI va a tener el valor de forzar su salida o todos van a seguir protegiéndolo? ¿Y qué te pareció escuchar esa llamada? ¿Te sorprendió o solo confirmó lo que ya sabías?
Déjamelo todo en los comentarios porque de verdad quiero saber qué piensa la gente. Si este video te abrió los ojos, si crees que más personas necesitan escuchar esto, compártelo, dale like, suscríbete al canal, porque aquí no nos callamos ante nada, aquí seguimos destapando lo que otros quieren mantener oculto. Aquí la verdad importa más que las lealtades políticas. Y prepárate porque lo que viene es todavía más fuerte. En el próximo video vamos a revisar todas las propiedades de Alito, una por una, con documentos, con pruebas, con todo lo que hemos podido investigar. Vamos a mostrar exactamente cómo un político con sueldo de servidor público termina con un patrimonio de millones. Te lo prometo, no te lo puedes perder. Nos vemos en el próximo.